Bienvenidos, muy buenas tardes. A los que están en un uso horario distinto, buenos días aquí en la costa este de los Estados Unidos. El tema de hoy es reposición a petición del día de ayer, microbiota de autismo, que por problemas técnicos no pudimos grabar. Una información muy valiosa. Le damos las gracias a todos ustedes y especialmente al doctor Andrés Marcano Trujillo por la reposición hoy en vivo. Tenemos hoy también un programa, antes del almuerzo tenemos este programa aquí en Estados Unidos, en la costa este, por Miami, Caracas, Nueva York, microbiota y autismo, con el doctor Andrés Marcano Trujillo, pediatra egresado del Hospital Domingo Luciani, Caracas, Venezuela. Bienvenidos a todos nuevamente, el doctor Giorgio Gabriel, la doctora Judy Gabriele, Roxy Meléndez. Díganos de dónde se contactan, por favor, Estela, Andrea Gabriele, muchísimas gracias. Mavi BLU o VLU. El tema de hoy es bien importante. El doctor Andrés Marcano Trujillo tiene más de 20 años manejando pacientes dentro del trastorno espectro autista. Formado parte de la Sociedad Venezolana del Niño Autista, Sovenia, de Caracas, Venezuela, junto a su fundadora, la doctora Lilian Negrón, y el tema es de vital importancia. Aquí ya tenemos al doctor Andrés Marcano Trujillo nuevamente. No hubo problema, doctor, ya se pudo Bueno, verificar. perfecto. Bueno, arrancando ya con un poquito de retraso, pero bienvenidos todos, pueden ir haciendo sus preguntas y el tema es microbiota y autismo. Y la primera pregunta, doctorísimo, ¿qué es la microbiota y por qué es tan importante para la medicina del presente y del futuro? ¿Qué funciones cumple en nuestro organismo? Ok, bueno, primero que todo, Ítalo, es un placer estar nuevamente contigo. Bueno, a pesar de todas las dificultades técnicas, pues son cosas que pasan, pero bueno, eso nos da pie como para que, bueno, pasan esas cosas, a veces da pie para que más gente, los que no tienen oportunidad de vernos en vivo ayer, bueno, es volvernos a ver hoy y que quede grabado, pues, para los que no pueden entrar hoy en vivo, ¿no? Pero primero que todo, bueno, la primera pregunta es entrar en el tema que es la microbiota. La microbiota, primero que quisiera decirles que es un campo, un tema fascinante y que cada día que se examina más, que se estudia más, nos damos cuenta que tiene muchas implicaciones en todo lo que es la relación salud-enfermedad y en todo, en todo lo que estamos. Yo diría que ya, aprovechando que hoy nos acabamos de enterar una noticia muy buena para nuestro país, Venezuela, que es la medalla de oro de Yorimar Rojas en salto triple y con récord mundial. Eso primero que todo quisiera tener. Bueno, y ayer anoche el otro atleta venezolano también ganó, Daniel, en ciclismo de, yo no sé, se llama BMX, pero quedó medalla de plata, ciclismo de aero, acrobacias, ¿no? Y bueno, todo, bueno, parece mentira, qué bueno ¿por qué quiero decir esto y que tiene que ver eso con la microbiota? Bueno, resulta que nuestra salud, nuestra enfermedad, nuestra optimización como atletas tiene que ver con la microbiota. La microbiota es todas esas bacterias, virus, hongos, o sea, todo ese sistema de seres vivos que nos acompañan en nuestro organismo sobre todo en la parte digestiva, que tienen que ver con nuestra salud y del estado de salud o enfermedad de esa microbiota va a depender también nuestra salud. Es decir, sobre todo que haya un equilibrio de esa microbiota que sea diversa y que sea saludable. ¿Por qué es eso? Porque resulta que todos esos seres vivos, bacterias, hongos, virus, que viven con nosotros, cuando ellos están en una armonía, nuestro sistema digestivo, van a cumplir una cantidad de funciones muy importantes, sobre todo una función metabólica, función nutricional, función de regulación inmunológica y en definitiva función de regulación neuronal. O sea, tiene que ver con todo, pues, ¿no? Sí, y esa microbiota, ¿cómo se va formando desde que nacemos hasta que somos adultos? ¿Y qué factores influyen en su constitución? Ok.
Bueno, primero que todo, la microbiota empieza a formarse, yo diría que ya desde que la mamá está en el embarazo de la mamá. O sea, dependiendo de lo que coma la mamá en su alimentación durante el embarazo y cómo transcurre ese embarazo, bueno, ya se empieza a de alguna manera a formar la microbiota del bebé. ¿Por qué? Porque la primera microbiota que va a tener un bebé cuando nace, por supuesto, es la microbiota prestada de la mamá. ¿Y cuándo empieza a tener esa microbiota prestada de la mamá? Bueno, cuando el niño pasa a través del canal de parto o no pasa a través del canal de parto porque nace por cesárea, bueno, ya ahí empezamos a ver, ya empieza a ver como una encrucijada, ya vamos a ver cuándo la microbiota se va a ir por un lado o se va a ir por otro. Cuando tenemos un bebé que nace por parto normal, ya a través del canal vaginal ya empieza a adquirir una cantidad de bacterias favorables. Bifidobacterias, lactobacillus, o sea, ya empieza a haber ya una colonización de bacterias en su intestino. Esa sería la primera parte. Entonces, si el bebé nace por cesárea o nace por parto o normal o por parto vaginal, ya la microbiota de ese bebé ya empieza a ser diferenciada de esos dos tipos de circunstancias. Después, por supuesto, viene la lactancia materna, que es el segundo factor muy importante para obtener una microbiota adecuada, es la lactancia materna. Y hay que ver cuánto tiempo fue esa lactancia materna, si fue mixta o no, o si fue exclusiva, cuánto tiempo se dio, y entonces por ahí ya empieza a formarse esa microbiota. Sobre todo que Entonces, cuando nace el bebé por parto vaginal también, cuando ingiere las bacterias del canal vaginal, pues va a ser también el inicio de su flora, de lo que es la microbiota oral, ¿no? Y eso después va a colonizar el colon, ¿no? Y va a definitivamente, permitir que ese bebé vaya a tener menos cólicos y vaya a poder digerir mejor, inclusive la lactancia materna, porque si también la mamá le da la fórmula infantil, pues entonces no va a ser claro, igual la colonización y la diversidad de esas bacterias, ¿no? exactamente. Y fíjate tú, ya que tú estás hablando de eso, por ejemplo, las primeras 24 horas son fundamentales para el inicio de la lactancia materna. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que a veces los padres se preocupan porque un bebé no se alimenta las primeras 24 horas, porque resulta que la lactancia materna no se establece de repente, o sea, es un proceso, ¿no? Por lo menos hay una sustancia, se llama la primero que se excreta por la mamá, es una sustancia que se llama calostro, que el calostro tiene una cantidad de proteína, o sea, no es la leche definitiva, es la primera leche. Entonces, resulta que ese calostro es muy importante, primero porque su contenido en sí es una maravilla, o sea, tiene una cantidad de proteínas y de factores inmunológicos que son muy importantes. Ese calostro, definitivamente tú que el calostro hoy en día se está usando en niños mayores o hasta en adultos para reponer la flora intestinal. Fíjate qué importante es ese calostro, ¿no? Porque el calostro es como la materia para que se va a alimentar. Por ejemplo, el bebé adquiere la microbiota, por ejemplo, por la mamá, o sea, por el canal de parto. Después empieza a tener la microbiota por la misma sustancia del calostro que empieza a colonizar bacterias. Y a su vez ese mismo calostro va a alimentar esa primera microbiota. Entonces, ¿qué pasa? Si a veces el bebé le empezamos a dar fórmula las primeras 24 horas, ya empieza a haber una alteración de esa microbiota. O sea, todos esos factores. Entonces es muy importante la educación de la madre porque muchas veces hay que explicar o a la familia que no hay que dar fórmula en las primeras 24 horas, eso es un momento vital, porque para que esa leche empiece a bajar, el principal estímulo es la mamá succionando, el bebé succionando, perdón, ese seno. Y ese reflejo se establece las primeras 24 horas. Bueno, y entonces por eso que esas 24 horas son muy importantes. No, y una cosa muy importante también que aquí el doctor Giorgio Gabriele, que está presente, que lo saludamos, la doctora Mari Carmen Camejo y ahorita el doctor Juan José Rosales, que la licenciada Zaraco, que se acaban de unir. Una cosa que dice mucho el doctor Giorgio, hay una venezolana bióloga, María Gloria Domínguez Bello, que parece que Mm. ella demostró un trabajo lo que se llama la restitución parcial de la microbiota para aquellos bebés que nacen por cesárea. Parece que ella coloca una compresa con solución fisiológica en la parte genital femenina y cuando nace el bebé pues se lo coloca en la cara para que haya una restitución parcial de esa microbiota y parece que ha tenido también resultados por lo menos en las primeras semanas de vida, ¿no? Para esos bebés que Claro, te estás claro, comentando. claro. Y fíjate tú,
Claro, fíjate tú, hablando de hace por cesárea, pasa también que la flora que va a tener no es esa de la madre, del canal de parto vaginal, puede ser patógena que puede existir un quirófano. Acuérdense, como nosotros los médicos sabemos que la flora hospitalaria, o sea, las bacterias que existen en un quirófano, nunca van a ser bacterias saludables porque usualmente son bacterias que son antibióticos resistentes, son bacterias modificadas. Entonces, fíjate tú, qué importante es que esa primera colonización que se pueda hacer adecuadamente. Sí, me parece que es un trabajo espectacular de la licenciada María Gloria Domínguez Bello. Pero también le quería Uh -huh. preguntar, hablando de colonización, ¿hay diferencia entre la microbiota del niño y la del adulto? ¿Cuál es la composición normal de esa comunidad? ¿Son solamente bacterias o hay otros microorganismos también allí involucrados? Bueno, evidentemente, cuando a medida que vamos creciendo, nuestra microbiota va modificándose según nuestra historia vital, pues, por ejemplo. Un niño que ha tenido mayor lactancia materna, fíjate, va a tener cuando sea adulto una microbiota diferente al uno que no tuvo menos lactancia materna. Y hoy en día se han hecho trabajos, por ejemplo, cuando se analiza, cuando hay personas, por ejemplo, con más trastornos de ansiedad o de depresivos, y cuando uno estudia su historia y su microbiota en ese momento, resulta que es diferente a la persona que tuvo más lactancia materna. O sea, el hecho de haber tenido lactancia materna desde los primeros meses de vida hace que nuestra microbiota de adultos sea diferente. ¿Por qué? Porque resulta que la microbiota de una persona que ha tenido lactancia materna es más diversa. O sea, el problema a veces no es tanto, el problema no es tanto tener más bacterias buenas o bacterias malas o bacterias que no sean ni buenas ni malas, sino lo más importante es que haya diversidad, o sea, que haya un equilibrio ecológico. Nuestra microbiota tiene que tener una relación armoniosa entre unas bacterias y vivos, pues. O sea, todo es un ecosistema que cuando hay noxas que lo alteran, va a estar. ¿Cuáles son las principales noxas? Por supuesto, primero es la alimentación o el uso frecuente de antibióticos en un niño en los primeros años de vida, que cuando en el primer año de vida que está estableciendo su microbiota, cuando empezamos a dar antibióticos indiscriminadamente, bueno, se establece un ciclo vicioso que se pierde esa microbiota y eso hace que los procesos regulatorios inmunológicos no sean los más adecuados, no se produce no hay una buena, la parte, vamos a llamar, metabólica no se establece adecuadamente, no hay una buena nutrición, bueno, y al final no hay una buena regulación de los neurotransmisores, ¿no? Ese punto que usted dice del antibiótico es muy importante para todos los que nos escuchan aquí, que se están automedicando, o también para los médicos que están aquí presentes, sobre todo sobre el uso racional de los antibióticos. Ayer comentábamos antes del live de una experta de la Universidad de Emory que decía que había un artículo de David Romans que hablaba que luego de un curso de 6 días de ciprofloxacina costaba 6 meses poder reponer nuevamente esa microbiota, ¿no? Claro. Hablando precisamente de la microbiota, ayer comentábamos que si los protozoarios, los parásitos, porque hemos coevolucionado con todos esos microorganismos, ¿verdad? Protozoarios, hablamos de esos organismos como la Entamoeba coli o estas otras patógenas como la Entamoeba histolítica, que es la de la amibiasis, pero ¿son esos otros microorganismos parte de la microbiota o son patógenos, no producen enfermedad? Ok, ahí esa pregunta me da pies y quisiera completar un poco más la idea de lo que decimos ayer, porque yo dije que tu pregunta era si un protozoo, un parásito puede ser afectar o no a un huésped. Yo digo que eso es un concepto que tiene que verlo más en una situación general. Por ejemplo, el hecho que exista, y volvemos al concepto ese que te estoy diciendo que es diversidad. Si hay más diversidad, va a ser mejor. Entonces, puede ser que nosotros, por ejemplo, un niño que nace en el campo, ¿verdad? O que nace en contacto con la naturaleza, bueno, eso va a ser una maravilla para la microbiota porque eso va a hacer que la microbiota sea más diversa. Entonces, nos estamos dando cuenta que por qué hay más alteración en nuestra sociedad occidental, porque los niños van menos al campo, los niños tienen menos contacto con hierbas, minerales o hasta tierra que existe en el campo, entonces son niños más, vamos a llamarlos asépticos. Cuando un niño más aséptico está más expuesto
a noxas ambientales como por ejemplo más alimentos procesados, más químicos que existen en nuestras ciudades, más hidrocarburos. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que un niño que vive en el campo, que creció en el campo con la naturaleza, con varios hermanos, eso hace que en definitiva su microbiota sea más saludable, porque resulta que cuando un niño puede ser que en su estadía en el campo adquiera ciertos parásitos y resulta que amor esos parásitos son adecuados para su desarrollo, porque resulta que los parásitos y las amibas a veces pueden ayudar a la regulación inmunológica de un niño cuando está estableciendo su sistema inmunológico. Acuérdate que en el primer año de vida los niños empiezan a formar su sistema inmunológico. Y ese sistema inmunológico depende de la microbiota y la microbiota depende de toda de esa adquisición que tenemos en el ambiente. Entonces, si nuestro ambiente es natural, de campo, de estar vamos a llamarlo, con elementos más normales de naturaleza, bueno, va a ser más adecuado. Entonces, ¿cuál es la realidad muchas veces? Que los niños empiezan a comer comidas procesadas, por ejemplo, cereales, pero el problema de los cereales no es tanto el cereal, sino el problema del cereal es cómo se hace el cereal. Primero, es un cereal que está, cuando ese cereal creció en los campos, se usó una cosa para que creciera, se usó un herbicida que se llama glifosato. El problema del glifosato es que, claro, hace que el cereal sea más productivo, pero hace que, por otro lado, ese cereal sea, por ejemplo, cuando la persona ingiere ese cereal, resulta que tiene ese glifosato. El problema es que altera la microbiota porque mata las bacterias favorables y crecen más las bacterias patógenas. Es un problema con el glifosato. De hecho, yo creo que también una Por cosa que ejemplo. se puede hacer como analogía para los que nos escuchan es como, por ejemplo, en un país como en Canadá, donde hay una multiculturalidad, ¿verdad? Mientras más personas de diversos países haya, más rica la cultura, pues así también es la microbiota, ¿verdad? Mientras Tal más cual, tal diversa. cual, Y tal de cual. hecho sabemos que los niños que están en el campo son 4 veces menos propensos al asma, se enferman mucho menos que los niños que están en la ciudad, ¿verdad? Y se ha Exacto, estudiado la microbiota de los indígenas que están en el sur de Venezuela, de los Yanomami, y se ha encontrado que tienen una gran biodiversidad. exactamente. Eh, pero precisamente por eso, en el caso de los niños que vienen con TEA, ayer discutíamos por respecto a los parásitos que son muy frecuentes en países como en Venezuela y en los países subdesarrollados. Bienvenida la doctora María Reina que se une el día de hoy. El tema hoy es microbiota y autismo. Entonces, ¿es conveniente de manera profiláctica desparasitar a los niños en los países en subdesarrollo, sobre todo los que tienen TEA, o simplemente si tienen síntomas o si hay evidencia? Bueno, buena pregunta, Ítalo. Yo creo que como todo en medicina o en todo en salud o enfermedad, hay que individualizar cada caso. Evidentemente, si tenemos un niño con mucha clínica de ocasiones con sangre, diarrea, o estreñimiento o una cantidad de cosas, bueno, ahí lo que tenemos que estudiar más que todo es cómo es la salud, cómo está su microbiota, o sea, más que tratar el parásito como tal. En un momento dado sí hay que tratar el parásito, pero en otras circunstancias puede ser si tenemos una microbiota sana y no hay síntomas, o sea, y su historial es que el niño que se nació por parto normal, fue alimentado mucho tiempo con lactancia materna exclusiva y no ha habido uso frecuente de antibióticos. Resulta que le hacemos un examen de ese, pues, porque muchas veces el problema de los parásitos es que no se consiguen los exámenes. Y ese dar antiparasitarios de manera indiscriminada no estaría de acuerdo yo. Habría que individualizar cada caso. Esa sería Claro, mi si respuesta, el ¿no? niño presentara picazón a nivel del ano o Claro, claro. rechinar de dientes o hay una deposición fétida de las heces, ¿verdad? Pero Claro, pero precisamente pero también, hay más que el parásito, tenemos que estudiar, no que te interrumpa, tenemos que estudiar más cómo te hace la salud de esa microbiota, más que tratar el parásito. y hablando entonces de eso, hablando de la microbiota, que las bacterias de la comunidad intestinal, entendemos que hay un equilibrio entre bacterias buenas, pero también que hay bacterias malas y algunas que están allí que ni hacen bien ni hacen mal, que son comensales, ¿no? Exactamente. Bueno, volviendo al tema del equilibrio, por ejemplo, nosotros tenemos bacterias para protozoos, tenemos hongos, tenemos virus, bueno, todos viven vamos a llamarla, en armonía. Por ejemplo, hay un hongo que puede molestar mucho, que es la Candida albicans.
El problema de la cándida albicans no es en sí la cándida albicans, sino cuando ella se hace desequilibrada, es decir, crece en cantidades más de lo que debería estar. Ella existe normalmente en nuestros entornos microbiota, pero cuando, por ejemplo, tenemos factores como lo que te está contando, el uso de alimentos procesados o el uso de ingestión de glifosato a través de estos cereales modificados, resulta que la cándida crece de manera desproporcionada y cuando crece de manera desproporcionada empieza a producir una cantidad de metabolitos, entre ellos algún tipo de alcoholes, que en determinados niños pueden afectarlos desde el punto de vista conductual. Porque acuérdate que la microbiota tiene una relación muy, muy estrecha con la formación de neurotransmisores. Se dice que lo que comentábamos ayer también, que el 70 o hasta el 90% de la serotonina, que es ese neurotransmisor que regula nuestros ciclos de sueño y vigilia, que formando en definitiva la melatonina, bueno, resulta que si tenemos una cándida que puede estar aumentada en su cantidad, produciendo sus metabolitos, esa cándida puede alterar la producción de la producción normal de neurotransmisores, entre ellos la serotonina. Eso viene a Se la alteran los siguiente ciclos de sueño. pregunta, que por cierto, entonces, la salud del intestino se refleja en la salud del cerebro. ¿Cuál es la relación que existe entre el intestino y el cerebro? El famoso eje intestino-cerebro. Ok. Lo que te acuerdas que comentábamos ayer que nuestra medicina occidental, en los últimos años, el gran problema es que ha como que dividido mucho las áreas del organismo. Es decir, un endocrinólogo se dedica a su parte de hormonas, un gastroenterólogo va a la parte de gastroenterología, un neurólogo va a la parte de neurológica. Pero resulta que la cosa no es tan simple. A veces el hombre es como quiere llevar todo así como una especie de clasificación. Pero los estudios nos han llevado lo que ya dijo Hipócrates hace 2500 años, que somos toda una integración. Entonces, o sea, que nuestra medicina sea nuestro alimento y nuestro alimento es nuestra medicina, ¿no? Eso fue un axioma que dio Hipócrates. Bueno, resulta, ¿cómo se ve eso desde el punto de vista de los estudios actuales? Porque desde que se empezó a estudiar la microbiota más a principios de los siglos XX, el doctor Melnikov, un ruso, que se ganó el premio Nobel en el año 1911, bueno, él fue la primera persona que empezó a describir de manera como un poco más profunda la microbiota. Y resulta que se está analizando hoy en día que, como lo que te digo, muchos de nuestros neurotransmisores se producen en la microbiota y voy a apagar esto aquí. Se produce en la microbiota, entonces hay una relación bidireccional entre el intestino y el cerebro. O sea, entonces, si muchos de nuestros transmisores se producen en el intestino a través de la microbiota, esos neurotransmisores son los que ayudan a la intercomunicación neuronal. A su vez, el vago, que es el nervio principal que va desde el cerebro, el nervio craneal que va desde el cerebro al intestino, tiene que ver con la regulación de nuestro movimiento intestinal. Tiene que ver con, a su vez, ese neurotransmisores que se producen en el intestino van hacia los núcleos formadores del nervio gástrico, del nervio vago, y también hacen que se regule bidireccionalmente ese intestino-cerebro. A su vez, cuando hay un problema de regulación inmunológica, muchos de los reguladores inmunológicos se desequilibran, por ejemplo, las citoquinas. Entonces hay muchas inmunoglobulinas reguladoras o citoquinas. No hay una armonía entre ellas. Pues hay un Y es proceso que inflamatorio. todo está conectado, ¿verdad? Porque cuando comemos en exceso y no tenemos una buena digestión, inclusive no podemos a veces hasta respirar bien, ¿no? Porque el famoso nervio neumogástrico, neumo de pulmón. Exacto, O sea, que hay una exacto. relación también, como usted dijo ayer, del nervio vago con el sistema que nos calma, que es el sistema parasimpático, el sistema que también nos Exacto. permite digerir. Si nosotros comemos apurado, nosotros no comemos bien y no digerimos bien. Entonces, Claro, hace falta, estamos en continuo estrés y con el sistema simpático activado, y el parasimpático es el que nos calma, que nos permite digerir, el que nos permite reproducirnos, ¿verdad? totalmente. Pero también le quería preguntar, ¿es determinante la genética en la formación de nuestra microbiota? Bueno, hay una predisposición genética, lo que hablamos ayer, para tener diferentes, vamos a llamarlo predisposición a ciertas alteraciones, ¿no? Y eso es lo que se llamaría predisposición genética. Que hoy en día hay un concepto muy importante que es lo que llamamos el polimorfismo. ¿Qué es el polimorfismo?
El polimorfismo significa, son variaciones genéticas que tenemos cada uno que hacen que tengamos cierta predisposición a ciertas actividades, como a ser más susceptibles a determinado tipo de situaciones, ¿no? Bueno, y también ahí me meto un concepto, se llama el concepto de epigenética. Epigenética es, nosotros tenemos, por ejemplo, te vuelvo a decir, por ejemplo, todas nuestras células tienen la misma carga genética, o sea, nuestras neuronas, nuestro epitelio intestinal, nuestras células renales, todas en definitiva tienen la misma carga genética en el núcleo. Pero resulta que no todas en definitiva cumplen la misma función. ¿Por qué? Porque no todos los genes se activan en todas las células, sino que hay unos, por ejemplo, en la neurona se activan algunos genes, se apagan otros. En el sistema digestivo, en las células del sistema intestinal se activan unos genes y se apagan otros. O sea, entonces, en definitiva, ¿qué hace que algunos genes se activen, otros no? Pues ahí está el concepto de epigenética. Y ahí se influye un poco la parte ambiental, ¿no? O sea, ahí no está lo puro genético. Entonces, si nuestro proceso de activación o de desactivación de genes, lo que llaman on o off, no se realizan adecuadamente, va a haber problemas. Entonces, ahí influye la parte ambiental. Entonces, ¿cómo influyen las noxas ambientales a nivel molecular, o sea, a nivel celular? A un proceso que se llama metilación. La metilación es aquel proceso bioquímico, estrictamente bioquímico, que hace que unos genes se activen y otros no se activen. Y resulta que eso tiene que ver mucho con nuestro ambiente y con nuestra microbiota. Porque esa relación que existe entre la carga genética que nosotros tenemos con nuestro microbiota, también resulta que vivimos en convivencia con una carga genética de nuestra bacteria, de las cuales tenemos. Entonces, el ambiente, esa relación de activación o no activación, tiene que ver con esa relación entre la microbiota y nuestra propia carga genética, a través del proceso que estoy diciendo de epigenética. Proceso muy complejo y además resulta que esa metilación también tiene que ver con otra vía muy importante que es la transsulfuración, que es la principal vía de desintoxicación que tenemos. Resulta que para la formación de glutatión, el glutatión es nuestra principal molécula de desintoxicación. Entonces, todo tiene que ver, entonces la epigenética es eso. Pues, entonces, resulta que para que se produzcan todos estos procesos energéticos, para todas estas vías metabólicas, necesitamos nuestra mitocondria. La mitocondria es la pila de nuestra célula. Y resulta que la mitocondria, el gran problema de la mitocondria es que, por un lado, se ve muy afectada por la parte ambiental. La mala noticia. Pero la buena noticia es que es muy sujeta a recuperación rápida cuando quitamos toda esa parte ambiental. Yo siempre he dicho en esa parte que los genes inclinan, pero no obligan, ¿verdad? Son como los interruptores, depende de nosotros qué genes activamos, los de salud o los de enfermedad para las personas que nos están totalmente. Es como dice, los genes, mira, los genes de esta figura que se usa mucho, no por quién la dijo, pero dice, los genes son los que cargan el arma y el disparador es la parte ambiental. Correcto. Y precisamente influye entonces, ya usted ha hablado de lo importante que son las bacterias del intestino para la formación de sustancias claves en la comunicación cerebral, los neurotransmisores, la serotonina para el bienestar, la sensación de bienestar, felicidad, dopamina en el placer, la melatonina que se forma a partir de la serotonina, pero entonces influye la composición de la microbiota en el estado de ánimo de los niños con trastorno del espectro autista, en su comportamiento, en su socialización, en su concentración, en sus conductas. Muy interesante tu pregunta, Ítalo. Mira, resulta que cuando se empezó a estudiar los trastornos del espectro autista en los años 40, en los años 50, el doctor Leo Kanner empezó a darse cuenta que esos niños, obviamente, lo que llamaba la atención eran problemas conductuales y problemas de socialización y problemas de lenguaje, ¿no? Resulta que Kanner, cuando hace la descripción de sus primeros 11 casos, en el año 43, cuando uno ve esos casos, uno se da cuenta que esos niños, el gran porcentaje de esos niños, tenían alteraciones digestivas. Claro, Amor Kanner simplemente hizo la observación clínica y no le dio mayor importancia y se fue más hacia la parte psicoeducativa y psicoanalítica, y resulta que cuando, a medida que pasó el tiempo, cuando llegó el doctor Bernard Rindland, se empezó a darle como más importancia a qué estaba pasando en esa parte digestiva. Entonces se vio la asociación
entre la parte digestiva y la alteración conductual. Y resulta que cuando se empezó a estudiar más por qué pasaba eso, bueno, hoy en día se sabe que hay una alteración de la microbiota en los niños que están dentro del espectro que no existe en los niños neurotípicos. Entonces, ¿qué se ha estudiado? Bueno, se ha visto que la microbiota de los niños que están dentro del espectro es diferente. Está entre varias cosas importantes. Por ejemplo, vemos que el crecimiento de cándida es mucho más frecuente en los niños que están dentro del espectro que en los niños que no están dentro del espectro. Vemos que la clostridia, que es un tipo de bacteria patógena, algunos tipos de clostridia específicas, no todas, se ve más, por ejemplo, Clostridium difficile, que está muy relacionada con el uso frecuente de antibióticos, también se ve más frecuente en los niños que están dentro del espectro. O sea, el patrón de los niños, de la microbiota de los niños que están dentro de los espectros es totalmente diferente a los que no están dentro del espectro. Por ejemplo, cuando uno empieza a ver marcadores de ácidos orgánicos, los ácidos orgánicos son un instrumento muy importante desde el punto de vista de investigación y de tratamiento y de diagnóstico, que es un examen que yo hago mucho, que mando a hacer mucho, que es el examen de perfil ácido orgánico. A través de una muestra de orina podemos saber cómo está todos esos metabolitos, cómo está la microbiota, cómo están los neurotransmisores, cómo está la parte de desintoxicación. Bueno, resulta que cuando uno ve los ácidos orgánicos en los niños que están dentro del espectro, específicamente la arabinosa, que se produce por el sobrecrecimiento de cándida, que es un azúcar, bueno, esa arabinosa está mucho más elevada en los niños que están dentro del espectro que los que no están dentro del espectro. También se ve que hay más crecimiento de clostridia, que resulta que la clostridia altera, las toxinas de la clostridia alteran ciertas vías metabólicas que producen un neurotransmisor que se llama dopamina. Resulta que hay un marcador que se llama DOPAC, que es como un paso intermedio para la producción de dopamina, que cuando no se puede producir dopamina, se acumula una cosa que se llama DOPAC. Bueno, todo eso se puede ver en ácido orgánico y definitivamente cada vez que estudiamos más, definitivamente tiene que ver la microbiota. Y la microbiota tiene que ver con la alimentación. Por eso es que es un mensaje que yo le doy a mis colegas, mis queridos doctores neuropediatras, que cada día, ellos quizás inicialmente rechazaron mucho aquello de que la dieta era importante, y resulta que cada día se está demostrando más que la dieta en los niños que están dentro del espectro es vital. Claro, la cosa no es tan simple porque en una época se usó nada más quitar el gluten y la caseína. Pero resulta que no solamente es quitarle el gluten y la caseína, porque puede ser que una mamá, por ejemplo, como me llegó una paciente un día, doctor, yo le quité el gluten, entonces me enseñaba galletas procesadas de maíz sin gluten, galletas procesadas con colorantes sin gluten. O sea, el problema no es solamente quitar el gluten o la caseína, la cosa es más compleja que eso. ¿Sabes? Sí, Quitar los azúcares y los procesados. Yo veía mucho en la consulta que las madres venían con la niñita con un flujito vaginal y lo primero que le hacía preguntar era si le estaban dando mucho azúcares, carbohidratos, ¿no? Porque el azúcar incentiva dentro del intestino el crecimiento de la cándida, ¿no? Y usted mismo nos ha dicho que también la cándida produce ciertos metabolitos que hacen que haya como que un antojo desesperado también por azúcar y carbohidratos, ¿no? Y también cambios en el comportamiento, ¿no? Claro, pero fíjate que la dopamina, que esa neurotransmisor que te estoy diciendo, es que tiene que ver un poco con los comportamientos de satisfacción. Es decir, cuando hay falta de dopamina, tenemos como ansiedad. La dopamina puede llevar también a falta de dopamina a alteraciones de la parte, vamos a llamarla, de satisfacción. Entonces, los comportamientos adictivos tienen que ver con eso. Y también, por supuesto, se ha estudiado que cuando hay un problema de inflamación intestinal, tenemos una cosa llamada el intestino permeable, que es otro concepto muy importante de tener en cuenta. Que resulta que cuando tenemos ¿qué significa un intestino permeable? Nosotros, por ejemplo, nuestro intestino es como una manguera cerrada, ¿no? Cuando empieza a inflamarse, esa manguera empieza a tener cantidad de poros, la permeabilidad, y esas bacterias cuando se salen hacia el torrente sanguíneo, esas bacterias no, esos elementos que no deberían pasar, elementos inmunológicos, es decir, proteínas no bien digeridas, cuando pasan al sistema inmunológico, producen como una activación del sistema desacomodo del sistema inmunológico o sobreactivación. Eso puede producir una cantidad, por ejemplo, con el gluten o la caseína se escribe una cosa llamada la gluteomorfina y la calciomorfina, ¿no? Que la calciomorfina viene de la caseína, que es la proteína de la leche de vaca, y el gluten del gluten, ¿no? Del trigo. Que son básicamente esos péptidos o grupos de aminoácidos que, o sea, no han sido proteínas que no han sido bien digeridas, ¿no? El gluten claro, y activan, ¿no? Fíjate, y se resulta que activan los mismos receptores que son activados por los opiáceos,
tú sabes, esas sustancias que todos sabemos que pueden producir adicción o pueden producir efectos adversos o adictivos en las personas. Resulta que activan esos mismos centros. ¿Y eso es qué hace? A veces uno ve a los niños comen exactamente lo que no deben comer. O sea, se hacen adictos a lo que más les hace daño. Cuando uno hace, por ejemplo, una prueba de sensibilidad alimentaria, que no es lo mismo que de alergia, eso es muy importante explicar a la gente, a nuestro público que nos está viendo, que hay dos tipos de reacciones inmunológicas básicas. Por ejemplo, hay la reacción inmunológica clásica de la alergia, que es mediada por inmunoglobulina A y por histaminas. Es la clásica reacción del niño que come un alimento y inmediatamente se hace una reacción alérgica de hinchazón y eso. Eso es lo que se llama reacción alérgica clásica. Pero también hay reacciones de hipersensibilidad que son mediadas por otra vía inmunológica, a través del anticuerpo de inmunoglobulina que muchas veces una persona le hacemos una prueba alérgica y nos vamos a encontrar que es negativa. Pero resulta que cuando hacemos una prueba de sensibilidades, sí vemos que hay una cantidad de elementos de alimentos el cual ese Y niño es eso que usted habla, sensible. pues, de la morfina, que en el cerebro, la morfina se une al cerebro y produce adicción, pues, si el gluten no es bien digerido y la leche no es bien digerida, tienen las gluteomorfinas y las calciomorfinas y produce adicción, al igual que el azúcar. Entonces hay un problema Tal también cual. que el alimento, usted lo dijo, la premisa hipocrática, ¿no? Que el alimento sea tu medicina y no tu enfermedad, que sea salud y Exacto. no que sea tu enfermedad. Entonces, en el caso de Exactamente. los niños en el trastorno de espectro autista, supongo que hay una mayor sensibilidad, ¿no? Sobre todo a nivel gastrointestinal. Fíjate, sí, fíjate que hay una cosa interesante que yo he visto ahorita. Por ejemplo, cuando uno hace sus pruebas de sensibilidad en niños que están dentro del espectro, a veces cuando llega la respuesta, uno ve que el niño es alérgico, o sea, sensible a todo. Si yo diga, es sensible a vegetales, es sensible a una cantidad de cosas que no son usualmente sensibilidades normales. Usualmente las sensibilidades más usuales que vemos son a los lácteos o al trigo o a los cereales. Y resulta que este niño puede ser alérgico a todo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué un niño es alérgico a todo? O, perdón, sensible a todo. Porque como tiene un intestino permeable, ha permitido que muchas sustancias que usualmente no pasan al torrente circulatorio o al organismo en general, sí pasan. Entonces eso hace que hay un desarreglo inmunológico. Entonces, cuando Que uno hace, ese concepto de cuando uno, intestino permeable es importante que los médicos que están aquí presentes, y bienvenidos todos ellos, lo tengan presente con sus pacientes, ¿no? Porque es como un intestino poroso, como un colador, que esa manguera que deja, claro, queda huequitos, ¿no? deja puros huequitos y Y todo fíjate se tú, fuga. exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasan todas esas sustancias que no deberían pasar, hay una reactivación del sistema de eso, como el sistema inmunológico. Bueno, cuando uno repara ese intestino, a través de, por ejemplo, quitar los alimentos irritantes o a través de repararlo tal cual con sustancias que van a hacer que ese sistema digestivo se vuelva a ser menos se pierda su permeabilidad. Bueno, resulta que cuando uno vuelve a hacer las sensibilidades alimentarias, un año después, el niño ya ha mejorado mucho su sensibilidad alimentaria. Eso por un lado. Por eso Por quería otro lado, preguntarle cómo influye la nutrición entonces en la composición de la microbiota de niños con TEA. Y perdón la interrupción. bueno, porque resulta que, por ejemplo, cuando empecemos a ver la alimentación de niños que están dentro, inicialmente, antes de tratarlos, de niños con TEA, vemos que usualmente hay un historial de poco uso de la lactancia materna, o un niñito que fue alimentado más por fórmula que por lactancia materna, quizás hay una historia de reflujo, hay una historia de uso frecuente de antibióticos, y cuando uno empieza a estudiar, preguntar la parte de clínica actualmente de la parte digestiva, bueno, son niños usualmente estreñidos o con diarreas, o con heces no formadas, o con estreñimiento, que es decir, evacuaciones cada 3 días, no la normal, no la usual. Entonces, a veces los papás consideran que eso es hasta normal. Entonces, en algunos casos uno tiene que hacerle ver a los papás, mira, esta que tú consideras normal, que el niño hiciera un día sí y a veces dos no, que a veces los papás no lo ven como algo anormal, porque a veces el patrón no solamente es el niño, es un patrón familiar. Y me ha pasado en la consulta, a veces yo le pregunto no, doctor, él evacúa cada 8 días. Casi que era un patrón familiar en esa familia. Y resulta que cuando tú le preguntas a la mamá o a la abuelita, resulta que el patrón es parecido o igual en toda la familia. Entonces, fíjate tú qué interesante eso tiene que ver, porque la microbiota, nuestra microbiota tiene que ver mucho con las personas los cuales nos rodean. O sea, hay una microbiota familiar. Obviamente, porque la familia primero vive en el mismo ambiente, comen más o menos lo mismo. Entonces, a veces los papás dicen, bueno, vamos a hacer la alimentación para este niño. O sea, tienes que decirle, no, pero esto no es un problema de tu hijo solo, de que está dentro del espectro, es un problema de toda la familia.
Además, desde el punto de vista logístico, es mucho más fácil tener un mismo menú que tener un menú para el niño tal, un menú para el niño Claro, cual. Eso es claro. complicado. O sea, que es mejor ideal que todos tengan el mismo menú, un menú cambio de vida saludable. Hay Esa es una la idea. preocupación, doctorísimo, que ayer estábamos hablando, sobre todo los que nos escuchan, bienvenidos todos. Aquellos padres que tienen un niño en el trastorno del espectro autista y que de repente tienen un nuevo bebé y no quieren pasar por la misma situación, ¿verdad? Y ya tienen conocimiento. Y sobre todo el tema de los metales pesados. Los metales pesados lo conversamos ayer antes del live, de la neurotoxicidad del mercurio que está presente, por ejemplo, en el ambiente, en las aguas, en los mares, cuando comemos atún, o está presente en las amalgamas, cuando vamos al odontólogo, en los bombillos ahorradores, también en las vacunas, en forma de timerosal, aunque desde el año 98 la Academia Americana de Pediatría ya no lo incluye, pero en los viales multidosis muchas veces hay Uh -huh. timerosal y en muchas vacunas que vienen de la India y de países en desarrollo pueden tener timerosal en su composición. Pero también, Uh igualmente, el -huh. aluminio, hemos hablado que es neurotóxico y la mayoría de las vacunas, cuando uno ingresa en la página del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, el CDC, uno ve que los excipientes tienen aluminio. Entonces, ¿hay alguna influencia de estos metales pesados en los niños con trastorno del espectro autista? Ok, claro que hay influencia, pero lo importante es que a veces tú sabes que no se vea como algo, solamente, evidentemente el mercurio y el aluminio pueden ser elementos tóxicos, pero a veces los papás dicen, quiero retirar el aluminio, quiero retirar el plomo y el mercurio. Eso es importante y hay son neurotóxicos. Pero a veces hay que verlo como un concepto general, de que como eliminarlo, la carga tóxica en general. Entonces, muchas veces se busca la solución del problema como eliminando ese tóxico. Resulta que si nosotros no eliminamos la carga tóxica en general, nos vamos a quedar cortos. O sea, mi, mi, mi estrategia actual es como que ayudar al mismo cuerpo a que él elimine su carga tóxica. Claro, hay que individualizar cada caso. Si hay niños que por el componente de aluminio es muy alto, obviamente uno tiene que actuar en ese sentido. Hay medicamentos que ayudan a retirar ese factor en particular. Pero obviamente, además tenemos que ver que ese componente como el mercurio o pueden afectar la microbiota, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ayudar al mismo cuerpo a desintoxicarse. Esa sería la idea en general. Es como un conjunto de cosas, ¿no? Tratar de reducir los tóxicos conscientes que tenemos de manera consciente que están en el ambiente, pero también es promover entonces el sistema de desintoxicación, ¿verdad? Eh, Exactamente. pero en los niñitos también con trastorno del espectro autista muchas veces he notado que no mejoran en su digestión y pareciera que tienen como un abdomen prominente. Hay a veces exceso de bacterias en el intestino delgado, lo que llaman el SIBO en niños con trastorno del espectro autista. ¿Cómo se sabe y cómo se trata? Ok, eso es un tema fascinante, complejo. El SIBO, fíjate. Sabemos que nuestro intestino, intestino mayor, pues el intestino no, el grueso, nuestro colon, la cantidad de bacterias es trillones, ¿no? Pero resulta que en el intestino delgado la cantidad de bacterias es mucho menor, mucho menor. Y resulta que por problemas de toxicidad, por problemas de desregulación inmunológica, por problemas de motilidad intestinal, a veces se acumulan más bacterias en el intestino delgado de lo que deberían acumularse. Clínicamente, ¿cómo se nota eso? Obviamente por gases, o sea, niños distendidos, niños que tienen acumulación de gases. Yo siempre recomiendo cuando hay un problema de gases o que haya clínica de gases, bueno, primero hacer un examen de ácido orgánico y una de las bacterias que vamos a ver es el sobrecrecimiento de Clostridia. Esa es mi experiencia particular. Aunque el tema de SIBO, por supuesto, es un tema complejo, no es fácil de manejar, pero una cosa que hace que un niño mejore es tratando si hay metabolitos de Clostridia y tratar esa Clostridia, que no solamente se puede tratar con fármacos, sino también se puede tratar, que estaba leyendo esta mañana, con elementos naturales, pues, ¿no? Entre otros con ácidos esenciales. Hay muchas formas de tratar esa Clostridia Los que aceites esenciales. puede producir SIBO. Y bueno, pero el SIBO lo más importante es pensar en él, porque si no pensamos en él, nos quedamos nada más en el colon, no lo vamos a tratar. Entonces, es eso. Pues entonces,
cuando tengamos un niño con distensión abdominal importante que no mejora inicialmente con probióticos, hay que pensar un poco en la parte de SIBO. También una cosa que hay que pensar con cuando tenemos SIBO es, por ejemplo, no solamente en niños que están en todo el espectro, sino cuando se usan muchos tú sabes, cuando hay problemas de uso excesivo del omeprazol, de la bomba inhibidor de ese fármaco de inhibidor de la bomba de potasio, que es el potasio, no, perdón, de hidrogeniones. Bueno, Hidrogeniones. cuando resulta que tenemos uso excesivo de los omeprazol y sus derivados, ensoprazol, todos los inhibidores de la bomba de hidrogeniones, para como antiácido, que puede en un momento dado tener un gran efecto, porque obviamente una úlcera sangrante, vamos a tratar esa úlcera con inhibidores de la bomba de hidrogeniones. Pero resulta que a veces se usan indiscriminadamente y a veces se usa el protector gástrico de cualquier manera. Por ejemplo, he visto mucho que personas que toman antibióticos también le dicen, lo asocian con dale omeprazol. Y a mí me parece un gran error porque resulta que si con un antibiótico estamos haciendo un desbalance en la microbiota, si le damos además el omeprazol, hacemos que los mismos mecanismos de formación del SIBO van a aumentar. ¿Por qué? O sea que Porque resulta que cuando la reducción de ácido a es, nivel estomacal promueve que haya crecimiento bacteriano en el intestino delgado. definitivamente porque el pH del estómago tiene un sentido digestivo y tiene un sentido profiláctico de bacterias patógenas, ¿no? Entonces, la idea es que cuando tenemos una buena acidez estomacal adecuada, esas bacterias no van a llegar al intestino delgado. Y cuando usamos mucho uso de omeprazol y sus derivados de manera indiscriminada, por supuesto va a aumentar la frecuencia de bacterias en el intestino delgado, que es el SIBO, ¿no? Entonces, por eso que uno tiene que, cuando uno ve un SIBO, tiene que sentarse mucho a ver la parte clínica, o sea, la historia clínica de ese paciente. ¿Por qué ese niñito que no termina de mejorar cuando hablamos de un determinado probiótico? Y hay otra cosa muy interesante, el SIBO, con determinado uso de ciertas comidas que pueden promover mucho la microbiota, por ejemplo, como los alimentos fermentados, o como el uso de la inulina. Bueno, resulta que hay niños que cuando le da elementos fermentados que promueven mucho la microbiota, resulta que si tiene un SIBO asociado, va a ser lo contrario, lo va a afectar más. Entonces, por eso tenemos que tener pendiente siempre el punto del SIBO, ¿no? En niños con SIBO, cuando comen alimentos fermentados, tienen la reacción contraria. Pues exactamente. Cuando tú empiezas a darle ciertos probióticos a niños que tienen SIBO, no va a ser positivo, va a producir más gases, va a ser contraproducente. Porque muchas veces se ha hablado ¿Entiendes? también de que es conveniente para tener una diversidad intestinal el consumo de alimentos fermentados, germinados, ¿verdad? La kombucha, el kimchi, el kefir, ¿no? Que son alimentos que tienen buenas bacterias, ¿no? Pero aquí también la doctora María Reina, a quien saludamos, nos habla también del flúor en los niños, por ejemplo, con TEA. ¿Es conveniente usar alguna crema dental sin flúor? Definitivamente, porque se ha descubierto que el flúor es neurotóxico. El flúor es una cosa que las aguas se han, vamos a llamarla, nutrido con flúor, y eso, porque la idea era, había un concepto de que el flúor mejoraba la resistencia bueno, de hecho lo mejora, el esmalte dental. El problema del flúor, ok, puede ser que mejore el esmalte dental o lo haga más resistente, pero por otro lado es neurotóxico. Entonces yo creo que para la higiene dental, yo creo que hay otras muchas formas que podemos ayudar a la higiene dental sin usar flúor. Es decir, sí, de hecho, uno de los elementos, por ejemplo, el aceite de coco, lo que me están escuchando aquí, en la India, en el sur de la India, lo utilizan mucho en la cocina de la India, el sur de la India. Se sabe que ayuda a matar virus, bacterias, parásitos, hongos en la caries y reduce las caries, ¿no? Aparte que el azúcar es uno de los primeros elementos para que promueve el crecimiento del Streptococcus mutans, que es la bacteria que inicia la caries, ¿no? Y por ejemplo también el xilitol es un azúcar de 5 carbonos que también tiene un efecto cariogénico, pero el cacao también tiene un efecto anticariogénico, el cacao puro, el chocolate negro, el chocolate oscuro, ¿no? claro. Pero le quería preguntar Bueno, también, ya viendo la importancia de la microbiota, ¿puede a través de un examen de heces tener ciertos marcadores en las heces que permitan orientar al médico si el niño confirmar que tiene el diagnóstico de trastorno del espectro autista, guiar su tratamiento y su pronóstico?
Bueno, primero que quería hacerte ver ahorita lo que el diagnóstico de los espectros, de los trastornos del espectro autista es un diagnóstico clínico. O sea, tú nunca vas a diagnosticar a un niño que esté dentro del espectro con una prueba biológica, ¿no? Como tal. O sea, que si marcadores de digestivos, ¿no? Esos son como que posterior a eso. O sea, porque son cosas que están asociadas a los trastornos del espectro. O sea, el trastorno del espectro autista es como, imagínate tú, desde el punto de vista biomédico o biológico, es como la consecuencia final a nivel conductual de muchas alteraciones biológicas previas, bioquímicas, inmunológicas, digestivas, carenciales, bueno, una cantidad de cosas. Bueno, pero en sí, el diagnóstico de los trastornos del espectro autista es un trastorno psicoeducativo, o sea, es médico. Médico no, perdón, es un trastorno, es un diagnóstico conductual, ¿no? De hecho, la mayoría de las escalas que se usan para ver el grado de autismo son escalas conductuales. Después las escalas cognitivas, porque resulta que muchos niños que están dentro del espectro tienen muy buenos niveles de cognitivos, pero tienen muchos problemas de conductuales, pues, ¿no? Usted O de conversaba, comunicación. hablaba de niños que ya en el primer año de vida que tenían cierto lenguaje y luego ya había una regresión, ¿no? Usted hablaba de la regresión, el contacto Exacto. visual, ¿no? Claro, fíjate, sí, es muy importante. Hoy en día, la mayoría de los niños que están dentro del espectro es un problema ambiental. ¿Por qué? Porque la mayoría de los niños que yo veo en mi consulta son niños que han hecho una regresión. Y se sabe que porque han aumentado los números de la incidencia de los trastornos del espectro autista tan alto en los últimos años. Es decir, pasar de 1 a 10.000 o 1 en 400 los años 90 o unos 300 o 250 cuando yo empecé a trabajar en los trastornos del espectro autista hace 18 años, porque de esos 1.300 actualmente están uno en 20, 30, uno en 40. O sea, los números básicos realmente son menos de 100 por niño, bueno, porque definitivamente hay una noxa ambiental que está mucho más acentuada que lo que estaba hace 20 años. Eh, entonces definitivamente hay un problema biológico y bioquímico que está afectando a una determinada de niños susceptibles, ¿no? Usted muy acertadamente ha hablado de eliminar la carga tóxica, y es que en los países desarrollados uno de los elementos de carga tóxica son los organismos modificados genéticamente, son todos los transgénicos, ¿no? Cuando tenemos Exacto. un maíz, que como la harina de maíz precocida de Venezuela, lamentablemente ya no se fabrica en el país, sino en los Estados Unidos, y la semilla de maíz se le coloca un insecticida o se coloca un virus, se modifica genéticamente. Hay bioingeniería genética en el maíz, en la soya, en la canola, en el algodón, Claro. y se sabe que eso produce trastornos, inflamación y estragos a nivel intestinal, aparte de que son rociados con el famoso glifosato, o sea que tenemos Ujú. el organismo modificado genéticamente per se, ya produce inflamación a nivel intestinal y aumento de las alergias, pero también el Totalmente. glifosato que también entonces barre con esa microbiota, ¿no? Entonces una carga tóxica muy elevada en nuestro ambiente, ¿no? Ujú, Pero claro. precisamente sirven los probióticos, las bacterias buenas en un niño con TEA, un probiótico, cualquier tipo de probiótico, hay que escogerlo, hay que insertarlo como parte del protocolo, o hay que dar bacterias de acuerdo a las eficiencias que se analicen en el examen de heces, en el análisis de la microbiota. Bueno, esto me da pie para hablarte un poquito de los exámenes ese que existen hoy en día. Bueno, hoy en día hay varios laboratorios que están haciendo, yo diría, exámenes de ese completos espectaculares, ¿no? Te mencionaría, por ejemplo, el Diagnostic Solution, la gente de Doctor Data, que hace un examen que se llama GI 360, o sea, que evalúa completamente la microbiota. También el laboratorio Genova, el laboratorio Great Plains, o sea, se está haciendo hoy en día exámenes de ese espectaculares que están usando mucho tecnología de DNA o tecnología genética para ubicar los tipos diferentes de bacterias. O sea, no solamente se aísla la bacteria como tal, sino que se busca el material genético de esa bacteria. Eso hace que estos exámenes sean mucho más sensibles que los que eran hace algunos años. O sea, no depende tanto de una cantidad de muestras determinada, sino que porque como lo que estamos trayendo es el DNA de esas bacterias, entonces nos permiten clasificar qué tipos diferentes de bacterias existen o qué tipo de diferentes microbiota existen en esta persona. O sea que Entonces, eso es lo que ayer hablábamos de los términos antes del live, la microbiota que son las bacterias y el microbioma que incluye sus genes, ¿verdad? Los genes que están exacto, dentro de esas.
la relación que hace esa microbiota en nuestros genes, que sería lo que llaman el microbioma, ¿no? O se llama también, se le dice nutriogenómica, ¿no? O sea, cómo esa microbiota tiene que ver con la producción de la parte nutricional, pues, ¿no? Y Y hablando cómo se absorben. de esa microbiota, y perdón que lo interrumpa, ¿puede reprogramarse la microbiota alterada en un niño con TEA? Claro que sí, por ejemplo, bueno, tú me estabas hablando, te quería terminar la idea, o sea, uno hace los probióticos, ¿verdad? O sea, uno hace el estudio diagnóstico con estos exámenes fabulosos que hay hoy en día. ¿Y qué vamos a ver esos exámenes? Bueno, vamos a ver cómo está la microbiota, qué naturaleza tiene, cómo está el inflamado o no el intestino. O sea, usamos varios marcadores de inflamación intestinal, como la calprotectina, la lactoferrina. Después hay un marcador para medir sonulina, que es la sonulina es un marcador para medir la permeabilidad intestinal, que es descubierta por el doctor Alessio Fasano, un pediatra, un gastroenteropediatra de origen italiano que trabaja en Harvard, que el doctor Fasano ha descubierto una proteína que se llama, perdón, un marcador biológico, sí, es una proteína que es la sonulina. La sonulina resulta que forma parte de la unión estrecha que existe entre el epitelio intestinal, que cuando hay permeabilidad intestinal, esa sonulina se desprende del sitio y se puede medir. Bueno, ese examen nos permite ver cómo está exactamente esa microbiota de ese niño, cómo está su problema digestivo. Y según las carencias que uno vea, ¿verdad? Tú puedes aproximar más o menos qué tipo de probiótico va a necesitar ese niño. Ahora, hoy en día hay una cantidad de probióticos, que lo hablamos ayer, que es los probióticos que llamamos esporados. ¿Qué significa eso? Son probióticos que tú te los tomas, están encapsulados, cuando pasan por el estómago, ellos saben que tienen que protegerse, siguen esporados, o sea, están protegidos por una cápsula de espora, y cuando ellos saben que están en un ambiente adecuado, por ejemplo el intestino delgado, ahí se abren y entonces empiezan a hacer su beneficio, ¿no? Porque ¿qué ha pasado con los probióticos anteriormente? Y como no estaban esporados, llegaban al estómago y eran destruidos en el estómago, ¿no? Porque acuérdate que los probióticos son seres vivos, son bacterias. En Venezuela, bueno, eso, pues entonces la gran revolución ahorita son los probióticos esporados, ¿no? Entonces eso va a permitir muchas cosas. Y entiendo también que, por ejemplo, hay algunos, bueno, se está tomando antibióticos, si hay estamos tomando probióticos a base de bacterias que son eliminadas por los antibióticos, no estamos reponiendo la microbiota, ¿verdad? O sea que deberíamos tener algún probiótico que resista la acción del antibiótico que está tomando la persona. En este caso, no sé si los esporados lo resisten, pero entiendo que aquellos probióticos a base de levadura, como el Saccharomyces boulardii. Exactamente. O sea, a base de hongos, pues que no se van a eliminar cuando usemos como los antibióticos. Eso sí es importante lo que tú estás diciendo, ¿no? Ayer también conversábamos que dentro de los tratamientos prometedores para los niños dentro del trastorno de espectro autista, veíamos que hay ciertos experimentos donde en ratones que tienen un intestino estéril, sin gérmenes, y le colocaban la materia fecal de niños con trastorno del espectro autista, se reproducían esos síntomas en los ratones que estaban sin síntomas. Pero también hemos visto que desde la Universidad de Arizona han hablado que cuando hay donantes sanos de microbiota, de bacterias intestinales buenas, a pacientes con trastorno del espectro autista, se han visto cambios y mejorías en los síntomas, ¿no? Que se han sostenido hasta más allá de los 2 años de ese trasplante de materia fecal. ¿Qué opina usted de los trasplantes de materia fecal para niños en esta condición? Bueno, lo hablamos ayer, Ítalo. Es un campo de investigación muy interesante. Puede ser muy prometedor. Claro, en este momento todavía es muy preliminar. El estudio de la Universidad de Arizona es todavía con pocos pacientes, pero aparentemente ha habido muy buenos resultados. El doctor David Perlmutter, el neurólogo que está en toda esta onda de la parte de la microbiota, que tiene 2 libros muy interesantes, se lo recomiendo al público, que Alimenta tu cerebro y Cerebro de Pan. Él habla en sus libros Alimenta tu cerebro, un caso muy interesante de un paciente, porque acuérdate que aquí hemos estado hablando del espectro autista, pero esto tiene que ver con muchos tipos de enfermedades, donde está la parte inmunológica presente, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, se está viendo, yo me acuerdo que me acabo de acordar de la doctora Lilia Negrón, mi mentora en todo este mundo,
ella me decía que en un futuro, fíjate tú qué profética fue la doctora Negrón, ella empezó a ver esto en los años 70, ya en los años 90, bueno, ella me decía, Andrés, un futuro a los trastornos del espectro autista se lo va a llamar es encefalopatía autoinmune. Fíjate tú y cuando uno empieza a ver la historia de estos niños familiar, uno empieza a ver que, y bueno, no solamente yo lo que yo veo, sino lo que está escrito en la literatura, los tiene que ver mucho aumento de la parte de enfermedades familiares y la parte autoinmune. O sea, en niños, personas, hay más incidencia de diabetes tipo 1, hay más incidencia de esclerosis múltiple. Bueno, pero hablando del caso del doctor, el caso que te menciona el doctor Permuter, él dice que él tiene un paciente con esclerosis múltiple muy avanzada, con crisis muy frecuentes. Acuérdate que la esclerosis múltiple evoluciona así por crisis. Remisiones y crisis, remisiones y crisis. Bueno, este paciente ya, el pobre, estaba ya en cama, prácticamente en silla de ruedas. Y bueno, tenía una microbiota muy alterada, se fue a hacer dentro de un protocolo de trasplante de fecal en Inglaterra y aparentemente no fueron muy importantes. Bueno, como te digo, es un campo muy prometedor, pero no está al alcance, el del 90% de las personas no está al alcance todavía. Por eso es que hay que hacer hincapié, ya solamente con la parte de mejorar la microbiota con probióticos y con toda la parte de cambios de alimentación o todo lo que es todo un mundo de la mejoría de la inflamación digestiva, con los probióticos esporados, pues, se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? En futuro es un instrumento más que se puede hacer. Entiendo también que en la Universidad de Arizona también a algunos niños les daban un curso de antibióticos, vancomicina, durante 2 semanas para barrer con las bacterias que estaban en ese momento y es como usted dijo ayer el concepto de como el jardín, ¿no? Como que el intestino es el jardín que hay que sembrar de nuevo, quitar la hierba mala y volver a sembrar. Entonces le daban a veces suplementos de bacterias buenas en pastillas y también había efecto, ¿no? Después de barrer con la hierba mala, por así decirlo, en el jardín que es el intestino, ¿no? Sembrarlo de bacterias buenas. Exacto, Podemos ya ir exacto. pasando a la parte de preguntas. ¿Cómo no? Voy a empezar por la parte final. Yo me atreví aquí ya a contestarle, pero Nancy Perla 10 dice, ¿la L-carnitina es buena para niños con autismo? Ok, mira, eso me permite hablar un poco de una cosa que se llama la mitad. Bueno, ya hablé un poquito de la mitocondria. Es que cada uno de estos temitas que tomamos es como por profundizarlo, ¿no? El hecho, se ha descubierto que en el 90%, el 70% de los niños que están del espectro hay una disfunción mitocondrial, que no es lo mismo que enfermedad mitocondrial, hay que saber eso. Cuando hay enfermedad mitocondrial, de hecho, se puede hacer se puede tomar una muestra de células y tú vas a ver una... Pero no, aquí hay una disfunción, es decir, una mitocondria que no está actuando adecuadamente. ¿Qué es la L-carnitina? La L-carnitina es como un transportador de los ácidos grasos a la mitocondria. O sea, es una forma de que el elemento nutritivo que necesita la mitocondria entre dentro de la célula. Y bueno, sí, obviamente se han visto resultados muy buenos con la L-carnitina. Fíjate que, sobre todo cuando hay niños de historia clara de difusión mitocondrial, dentro de los niños que están dentro del espectro, por ejemplo. A veces uno ve niños que, por ejemplo, fueron niños hipotónicos, que no tuvieron buena succión, que son como torpes desde el punto de vista motriz. Bueno, cuando tú ves mucho como alterado la parte motriz, tú ves que ahí hay más afectada la parte mitocondrial. Y por supuesto la L-carnitina hace cosas muy buenas. De hecho, el doctor Adams, que es el mismo doctor de la Universidad de Arizona, James Adams, él dice que él menciona en una de sus charlas que una paciente que tenía en silla de ruedas cambió solamente dándole L-carnitina. O sea que sí es un gran instrumento. Aquí la doctora Mari Carmen Camejo, quien saludamos, compañera de promoción, nos pregunta, ¿los probióticos esperados más tarde, el doctor puede guiar para la selección de un prebiótico? ¿Cuánto y cómo tomarlo? ¿Lo damos por 2 semanas, un mes? ¿Cuánto tiempo ayudaría? ¿El prebiótico o el probiótico? Muy bien. El probiótico. Entiendo que dice que después de haber barrido con las bacterias dañinas, ¿no? Que si el médico puede guiar con la selección de un probiótico y cuándo y cómo tomarlo, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Mira, los probióticos yo mínimo un año.
o sea, un año con el prebiótico, hasta que podamos hacer un control al año. Usualmente yo hago los controles de ácidos orgánicos de examen de ese al año de la consulta inicial o de hacer el primer examen. En relación como mejore la clínica, o sea, cómo mejore ese niño y cuando como salga el resultado de los exámenes, hagamos el examen control al año, vamos a ver si modificamos o no el probiótico. Como te dije, también hay que considerar el factor SIBO, si hay un factor SIBO ahí asociado, a lo mejor un probiótico determinado no nos va a servir, el otro sí, y así, pues eso hay que verlo individualmente. Y en esa parte del probiótico, ¿hay algún criterio de selección en base al número de cepas, al número, por ejemplo, hay unos que son de 50 millardos, ¿no? 50 O sea, billions, o, de o sí, 50 millardos hacia exacto, arriba. exacto. Obviamente, los probióticos que tienen más potencia son, primero que son más caros, ¿no? Y no necesariamente el más caro es el mejor a una persona determinada. Eh, yo creo que eso depende mucho de la respuesta individual y de lo que consigas en el examen de la microbiota, ¿no? Pues Que está clarísimo. haciendo falta. Aquí Roxy.meléndez, que nos acompaña también desde ayer, y le Sa- damos las sa- gracias, sa- dice, Doc, Saludos a la X, Saludos a Roxy, cómo no, una paciente, una mamá. paciente, qué bueno. Aquí dice, Doc, la X frágil, algo que nos pueda aportar, supongo que quiere decir. Sí, mira, bueno, obviamente, el X frágil, en algunos niños que están dentro del espectro se ha asociado a ese cromosoma X que llaman X frágil. Pero el X frágil no es la sola causa de los trastornos del espectro autista, evidentemente. O sea, yo digo una relación entre uno y otro, porque hay ¿Qué muchos es el niños con X frágil? Perdón, doctor, para los que el no X frágil, conocen. es una alteración cromosómica. O sea, es una alteración no genética, sino o sea, a nivel más del cromosoma. Acuérdate que los cromosomas a su vez tienen genes, ¿no? Para los que no sepan nada de la parte de biológica, ¿no? Sé. Por ejemplo, hay enfermedades muy conocidas como el síndrome de Down, hay una trisomía 21, es decir, hay un cromosoma extra en el par 21. Igual hay el síndrome de Turner, el síndrome de Ferter, bueno, todos los que son alteraciones propiamente cromosómicas. Bueno, resulta que uno de los cromosomas, se ha estudiado con un cromosoma, no me acuerdo ahorita cuál es el número, que se ha visto que es tiene una estructura diferente, un cromosoma frágil. Se ha asociado ese cromosoma con aumento de la incidencia de los trastornos del espectro autista. Es verdad, pero resulta que muchos niños que tienen el cromosoma frágil, X frágil, no están dentro del espectro y a su vez, ¿Por qué se eh, llama frágil, el X frágil? porque hay una estructura genética, una estructura, vamos a llamarla, de alguna manera, desde el punto de vista cromosómico, no es adecuado, no tiene una estructura estable, ¿no? Y por eso que se llama frágil, ¿no? Pero está asociado con los trastornos del espectro autista en muchos casos, pero en muchos casos que no. O sea, o sea, el cromosoma X frágil no es la causa única del trastorno del espectro autista. Hay una relación Hay una causa-efecto, pero asociación. Aquí no. también le Muchas veces mucho. pregunta, Uh-huh. perdón, adelante, doctor, adelante, No, disculpe. eso pues que no es la causa única de los trastornos. Un porcentaje muy chiquito, o sea. Aquí Y no, también y no lo explica, mira, y no explica la incidencia, lo que dije hace un rato, no explica el aumento tan grande en los últimos años, porque si no, todos tendrían X frágil. Todos son niños que tienen trastornos del espectro autista nuevos de estos últimos años. Aquí también la doctora, aquí hay un par de preguntas. La doctora Camejo pregunta si los niños pueden tomar kombucha, si es útil. Y la señora Laura.Herbert dice, ¿y la vacuna del COVID, se la damos? ¿Qué tienen? Ajá, pero primero de la kombucha. La kombucha son alimentos fermentados que tienen buenos probióticos, o sea, o alimentos que ayudan a producir probióticos. El problema de la kombucha es que no todos los niños lo pueden aceptar porque ahí hay que hacer un análisis primero previo de cómo está, si hay SIBO o no hay SIBO, si hay clostridia o no hay clostridia. Porque si no hacemos unos análisis previos, puede ser que no todos los niños le caigan bien la kombucha. ¿Entiendes? Aquí, Y la segunda pregunta, la del COVID, ¿no? sí, la del COVID, aunque aquí Julie Banza y nos está dando una recomendación que dice que deberíamos parar el live y guardarlo porque muchas veces si pasa 60 minutos no deja de guardarlo. Hemos tenido ya el live y lo hemos guardado, pero bueno, esperemos que no tenga usted Bueno, no razón. sé. Amén. Mira, no, bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Tú llevas el tiempo, yo no llevo tanto Sí, tiempo. ya llevamos más de una hora. Podríamos seguir el consejo que dice, aunque aquí hay algunas preguntas, pudiéramos
Y aquí yo coloqué para que se Bueno, guardara vamos automáticamente. si queremos hacer una cosa por seguridad, podemos hacer una cosa. Si quieres, cerramos el live y volvemos a Sí, hacer uno de 20 minutos más de preguntas, no sé. hay una pregunta que queda en el aire aquí. ¿Qué laboratorio clínico en Venezuela puede recomendar para realizar estudios específicos? Y la licenciada Zaraco dice, modificando la dieta, por ejemplo, una dieta macrobiótica, ¿sería suficiente para mejorar? Pero bueno, vamos a parar aquí y volvemos a reconectarnos por seguridad de que quede grabado, porque ayer no Si quedó quieres, si grabado quieres vamos a por la hacer eso. plataforma. Ok, dale, Así que entonces vamos a hacer eso. Volvemos, vamos a hacer eso. Nos volvemos a graba lo que... reconectar, señores. Y esto disculpa. Dale, perfecto. Ok, No, gracias. tranquilo, graba, dale, perfecto.